Buenas. El día de hoy voy a introducir un nuevo tema para este curso de clasificación arancelaria, que es el tema de logística y transporte internacional. Es un tema pues que en la actualidad y durante los últimos tal vez 50, 60 años, con la liberalización comercial, es decir, la eliminación de ciertas barreras al comercio que existían en la antigüedad, eh, ha venido mejorando la calidad de vida de las personas y por ende abaratado muchos costos y incrementado la globalización a nivel internacional. El tema de la logística y transporte es tan fundamental en la actualidad que muchas empresas se dedican básicamente a gestionar la logística y el transporte más que a producir. Por ejemplo, Amazon, DHL y multinacionales gigantescas que tienen centrado su campo de acción principalmente en la logística y el transporte y no en la producción. Así que vamos a comenzar pues definiendo un poco por qué este tema es importante. Bueno, como vemos en la imagen, la logística y transporte aplica y nos puede llegar a, a involucrar y afectar en aspectos como la seguridad de las mercancías. Aquí podemos observar pues un accidente muy grave, ¿verdad?, que sucedió con el buque Rena Monrovia, que pues tuvo un naufragio y toda la mercancía presente en él se perdió. Así que esto es un tema de logística porque tiene que ver con el acomodo de las mercancías, pero también tenemos que la logística tiene importancia en lo que son los plazos, ¿verdad?, que tienen que ser cumplidos, y es la logística la que se encarga que esto pues sea así. La disminución de los costos, la seguridad, como vemos en la imagen, la satisfacción del cliente, por supuesto, al final de todo esto, pero también otros aspectos como el consumo de energía, el medio ambiente y la globalización tienen que ver con la logística internacional. No lo vamos a ver como un tema bueno o malo, como un tema en el que hay que tomar partido, estar a favor o en contra, sino como algo que sucede, que va cambiando todos los días y que tenemos que buscar la manera de que sea lo más sostenible y lo más eficiente posible. ¿Qué es la logística a nivel comercial? Porque si hablamos de logística es cualquier grupo de pasos o cualquier serie de pasos para conseguir un objetivo en todo ámbito de la vida. ¿Cuál es mi logística para llegar al trabajo? Me levanto en la mañana, me baño, desayuno, tomo el autobús, camino, llego al trabajo y así viceversa para volver a mi casa. Eso sería la logística para mis actividades diarias. Pero tenemos una rama de la logística que es la logística comercial, que sería la coordinación de todas esas fases que necesitamos para que el cliente reciba en tiempo y en forma, o sea, en el tiempo estipulado y en la forma en que lo solicitó, su mercancía. Y dentro de esta actividad, el transporte juega un papel fundamental, así como el almacenamiento y también la tramitología. Son los tres aspectos principales, pero principalmente el transporte tiene un papel fundamental que no podemos obviar y que siempre vamos a necesitar ese transporte para poder llegar con nuestra mercancía a otro lugar. ¿Cuáles son esas características especiales que tiene la logística? Bueno, que son un proceso complejo que incluyen un montón de cosas, desde trámites, transporte, documentación, almacenamiento y producción, y se inicia con la llegada del pedido procedente. Yo como cliente solicito el pedido y se finaliza cuando se le entrega ese producto al cliente. Todo eso va a incluir la logística, desde que se realiza el pedido hasta la entrega y la confirmación. Por lo tanto, el solo hacer un plan de marketing para promocionar mi producto pues quedaría incompleto porque necesito tomar en cuenta todos los factores logísticos para que ese producto llegue en buenas condiciones. A nivel nacional, la logística pues existe y tiene sus pasos cuando pedimos una mercancía, por ejemplo, por internet y nos la llevan a la casa. Sin embargo, a nivel internacional hay más alternativas, más medios de transporte. Así que los medios de transporte, la documentación, los seguros, a nivel internacional, en nuestro campo, que es aduanas y comercio internacional, exigen más profesionalidad. ¿Por qué? Porque exigen que la gestión logística sea casi perfecta, que no haya errores o que esos errores sean mínimos y no afecten la entrega, los plazos y los costos. Además, tenemos otra variable a nivel internacional que son las fronteras. En esas fronteras normalmente hay aduanas que se convierten en barreras para la importación o exportación de mercancías dependiendo de las leyes que afecten a cada país y que normalmente cambian entre los países. Aunque tenemos cosas comunes a todos los países como el sistema arancelario, como el sistema armonizado de clasificación y codificación de mercancías,
hay cuestiones que son diferentes en cada país, como los reglamentos, las leyes de aduanas, las leyes comerciales, los impuestos internos que se cobran a las mercancías en cada país, y todo eso debe ser tomado en cuenta a la hora de realizar una importación o una exportación, en su caso, de una mercancía hacia otro mercado o desde otro mercado. Y es que la logística y su principal actor, que es el transporte, tienen una serie de actividades. Aquí vemos dos imágenes, la de arriba a colores y la de abajo en celeste. La de arriba nos muestra cómo, bueno, el cliente realiza su pedido, la empresa exportadora lo prepara y lo transporta hacia un almacén donde un operador logístico internacional se va a encargar de colocarlo en el transporte internacional, que puede ser marítimo, terrestre o aéreo, y llevarlo hacia otro tipo de transporte que lo lleve hacia el almacén en el país importador, donde se realiza el proceso de nacionalización o pago de impuestos y formalidades aduaneras, y después de eso se lleva el proceso de transporte hacia la empresa que lo importa o la persona que lo importa. Lo vemos gráficamente también en el de abajo, donde la empresa produce la mercancía, la transporta, la lleva al puerto, se sube en el transporte internacional, se recibe en el otro puerto, cumple con las formalidades aduaneras, se transporta a la empresa interna nacional y se consume por parte de esa empresa. Todo el proceso inicia con el pedido y termina con la entrega exitosa del producto. ¿Y cuál es esa importancia de la logística dentro de la actividad comercial? Bueno, la importancia de llevar a cabo esa buena logística reside principalmente en la disminución que podemos realizar de los costos y el mejoramiento del servicio al cliente. Los costos o costes, esta palabra costes se utiliza en España, nosotros decimos costos logísticos, incluyen la gestión de inventarios, o sea, cómo mantenemos el inventario de nuestra empresa, el procesamiento de los pedidos, lo que mencionaba anteriormente, los fletes de transporte, los seguros, el almacenamiento en los almacenes o depósitos aduaneros, el manejo, la carga, la descarga, el embalaje, que es el correcto aprovisionamiento o aprestamiento de las mercancías para su transporte, y la documentación o trámites. Esos costos representan en general, ese dato no viene aquí, pero representan en general el 21% del costo de una mercancía cualquiera. En algunos casos es superior y en otros es inferior, pero representan el 21% de los costos. Así que el tener yo unos audífonos traídos de China me cuesta una cantidad de dinero. A la empresa le cuesta una cantidad de dinero mucho menor producirlos, pero el precio final para mí va a estar afectado además por un 20% de logística que no nos podemos quitar de ninguna manera. Así que una adecuada gestión logística no solo economiza los costos, sino que también reduce o elimina los denominados costos ocultos, que son costos que no podemos determinar fácilmente, como aquellos que son principalmente aquellos que se pueden evitar. Por ejemplo, los asociados a la pérdida de ventas por falta de satisfacción de clientes, cuando un cliente devuelve su mercancía, cuando no se cumplen los plazos, los costos por demora, cuando la mercancía tarda mucho en llegar y tenemos que pagar más almacenaje, los intereses del capital invertido en la mercancía, cuando solicitamos un préstamo para producir, hay un atraso, el cliente nos paga tarde y eso nos produce intereses a nuestra empresa en el préstamo que habíamos pedido para producir, y también los relacionados con la duración del envío, tiempo más en el transporte, tiempo más de almacenaje, etc. Además, pérdidas que pueden existir por falta de un seguro que cubra esos riesgos. Así que todos esos costos ocultos que no están presupuestados nos pueden producir una pérdida de eficiencia y hay que intentar controlarlos. Para que ese 21% que nos costaba transportar la mercancía y que es asumido en primer lugar por el exportador y luego trasladado al importador cuando se le cobra el producto, no aumente, porque si aumenta no le podemos subir el precio al importador. Vamos a tener que pagarlo nosotros como empresa, así que nos va a aumentar mucho los costos. ¿Cuáles son esos componentes del costo logístico? O sea, fuera de la producción de la mercancía. El almacenamiento es casi la mitad, un 46,5% del total de la logística tiene que ver con el almacenamiento de la mercancía en bodegas, depósitos aduaneros y otros lugares. El transporte un 35%.
La administración y servicios al cliente, como, como los call center, el manejo de pedidos, las quejas, etcétera, un 11,1%. Y otros costos, que suelen ser los costos ocultos, normalmente representan un 7,2%. Aquí también tenemos incluidos los costos de los impuestos en aduana, en otros costos. Y dentro de la logística, el transporte juega un papel importantísimo porque son los procesos de aprovisionamiento y distribución de todo, no solamente de la mercancía que vendemos, sino de los insumos que necesitamos para producirlo. Así que guardan relación con la venta, pero también con los procesos productivos que necesita nuestra empresa para realizar, elaborar, fabricar esta mercancía. Así que no se puede aislar esto de la cadena logística. El transporte nos afecta para aprovisionarnos nosotros de mercancías, así como para venderlas a nuestros clientes. Como podemos observar, hay un proveedor que nos brinda a nosotros materias primas que deben ser importadas, transportadas o producidas dentro de nuestro país o en otro país, que si tuvieran errores hay que devolverlas a ese proveedor y ese proveedor nos las vuelve a enviar incurriendo en nuevos costos. Cuando ya todo está en regla, como fabricantes elaboramos la mercancía y esa mercancía se convierte en un producto terminado que debe ser llevado a un distribuidor nacional o internacional que se lo puede vender a un detallista, un supermercado, una pulpería, y así le llega al consumidor. Entre el fabricante y el distribuidor hay un proceso de transporte. Entre el distribuidor y el detallista hay otro proceso de transporte. Normalmente el proceso internacional se da entre el fabricante y el distribuidor, pero también de fijo va a haber procesos internacionales entre proveedor y fabricante, donde hay transporte de mercancías a nivel internacional, a donde entramos nosotros como aduaneros. Todo pasa por una aduana en algún momento. Tal vez las papas que nos comemos de Cartago será lo único que no, pero están producidas con fertilizantes que sí fueron traídos del extranjero. Así que hay relación con procesos internacionales de logística siempre. ¿Cuál es la importancia estratégica de la logística entonces? Pues que los altos niveles de competencia de algunos mercados llevan a algunas empresas a iniciar relaciones de intercambio de información, materiales y recursos con los proveedores y clientes de manera más integrada. Es decir, se venden servicios muchísimo más integrados a nivel empresarial, donde cadenas completas de logística son manejadas por una sola empresa o por empresas con subsidiarias. Esa cadena de suministro incluye actividades asociadas que pueden ir desde la obtención de materiales para la producción hasta la colocación en el mercado. Estos servicios se pueden subcontratar de manera completa o realizarse la contratación en diferentes etapas. Es decir, hay una cadena de suministro que se va a extender desde el proveedor hasta el cliente de tu cliente. Como dice ahí, desde el proveedor de tu proveedor, quien le brinda a su proveedor los materiales para brindárselos a usted para que usted produzca, hasta el cliente que le compró a un cliente que te compró a vos. Básicamente así funciona. Hay múltiples pasos y pueden ser manejados por una sola empresa y subsidiarias o por muchas empresas involucradas en el proyecto. Así que el nivel de coordinación tiene que ser muy elevado para que todo salga bien. Además, esa logística se desarrolla mediante una serie de actividades que van en cadena, que necesitan que una termine para que la otra comience, ¿verdad? Como en el tema de gestión de proyectos. Y cada una de esas actividades va a influir en las demás. Así que, si cierto medio de transporte falla y ese tiempo produce una demora, esa demora se va a ir trasladando y nos va a causar problemas en todas las etapas logísticas de nuestro proceso. Y por eso es que la estrategia en la logística es tan importante para evitar que existan esas demoras. Por último, sabemos que la modernización de la logística es un proceso que se ha llevado a cabo de forma muy rápida en los últimos años y se desarrolla mediante la creación y adaptación y evolución de las técnicas de transporte y las técnicas logísticas, porque la logística es desarrollarse en una serie de actividades en cadenas relacionadas. Cada una de esas actividades va a afectar a las demás y va a producir que a largo plazo se tengan que buscar formas más eficientes para llegarle al cliente. Un ejemplo muy importante es el desarrollo del transporte marítimo,
Cuando se vio que los toneles o barriles no eran lo suficientemente eficientes para transportar mercancías porque no cabía de todo, porque eran lentos, porque eran pesados, se creó el contenedor, como lo conocemos, el contenedor en forma de prisma, en forma rectangular, que fue creado en 1959 y a partir de ese momento empezó a mover el comercio a nivel mundial y todos los transportes se empezaron a adaptar para el uso del contenedor. Trenes, buques, barcos, etcétera, que necesitaban de esos contenedores, que se adaptaron para que esos contenedores pudieran ser trasladados en ellos. Así muchas cosas se han ido modernizando gracias a la logística. Los furgones como los conocemos en la actualidad, o tractores de arrastre, que es un nombre correcto, están adaptados para colocar contenedores sobre ellos. Las grúas de los puertos o muelles están adaptadas para levantar contenedores de 40 y 60 de 20 y 40 pies, perdón. Además, los puertos están hechos para colocar sobre ellos múltiple cantidad de contenedores. Alrededor de los puertos se genera toda una cadena de distribución con predios y almacenes fiscales adaptados para esos contenedores. Incluso los aviones tienen espacios para contenedores especiales para aviones, no como los conocemos de puerto, pero que también pueden ser colocados sobre un tractor de arrastre o furgón para ser trasladados a una empresa. Así que todo el desarrollo de la logística se vio afectado gracias a la necesidad de transportar más mercancías en contenedores y ser llevadas a más lugares por medio de la multimodalidad, que es un concepto que vamos a ir viendo en las próximas semanas, que nos permite que un contenedor salga de una empresa y el mismo contenedor llegue a donde el cliente para entregarle su mercancía en esa misma unidad de transporte. Y así se ha ido modernizando la logística internacional para disminuir costos. En efecto, es mucho más barato transportar mercancías ahora que hacerlo en 1912 cuando se hundió el Titanic, ¿verdad? Los transportes eran más inseguros, la cantidad de mercancías que se podían trasladar eran menores y no se utilizaba el contenedor, lo que hacía que el espacio fuera mucho menos aprovechado. Anteriormente los puertos estaban dominados por los estibadores, que eran personas que estibaban las mercancías dentro de los buques. Actualmente todos esos trabajos los realizan operarios de grúas y el empleo ha disminuido y por lo tanto también los costos. El empleo en los puertos ya no es tan elevado, pero sí el empleo logístico de personas preparadas en aduanas y en ingeniería industrial que se encargan de determinar los pasos para que una mercancía llegue a buen puerto, literalmente. Actualmente, ¿qué podemos entender como los elementos más importantes de la logística? Bueno, en primer lugar el almacenaje, como vimos, es el que más influye. Después la distribución física, o sea, el transporte, los seguros, por supuesto, el pago de aranceles, el término de venta o Incoterm que vamos a negociar para saber a dónde le entregamos el riesgo de la mercancía al comprador o a dónde nosotros como compradores recibimos ese riesgo de la mercancía. En un Incoterm FOB, el vendedor deja la mercancía sobre el buque en el país de exportación y a partir de ahí el riesgo y la logística corre sobre mí como comprador. Las regulaciones no arancelarias o permisos, los documentos de importación o declaraciones, los documentos de exportación o declaraciones de exportación, el transporte, las revisiones en aduanas, los contratos, todo eso van a ser elementos de la logística que se deben tomar en cuenta en esa cadena logística que les mostré anteriormente, donde en cada paso vamos a tener que cumplir plazos, cumplir costos, cumplir presupuestos y cumplir inventarios para poder llevar la mercancía a nuestro cliente y que exista esa satisfacción de que se recibió la mercancía en las mejores condiciones. Y ese es el tema que vamos a ir estudiando a partir de ahora, de cómo los modos de transporte y los medios de transporte afectan la logística internacional en materia de aduanas y comercio internacional para disminuir costos y para mejorar la calidad de vida de las personas.